Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Flavia y en nombre de TSUI les agradezco y les doy la bienvenida a esta charla, a este último día de charlas de la conferencia. Bienvenidas a Ariagna, perdón, y Ginny. Gracias por compartir el conocimiento de ustedes con la comunidad. Buenas tardes, gracias a ti Flavia por la presentación y la bienvenida. Para nosotros realmente es un placer estar aquí participando en este evento que sin duda une a toda la comunidad del testing del país y gran parte del mundo también. Tenemos invitados de todo el mundo. Agradecer también a los que se acercaron acá para escucharnos y bueno, presentarme. Mi nombre es Ariadna Albuerne, soy ingeniera en sistemas, me gradué en Cuba en el 2010. Me acerqué al testing hace unos años y bueno, siempre me ha apasionado las matemáticas, la finanza, la contabilidad, todo lo que tiene que ver con números. Y bueno, aquí en Uruguay he podido unir, vamos a decir, esos dos mundos. Bueno, muchísimas gracias Flavia por presentarnos. Te tocaron nombres complicados aparte, ¿no? O sea, mi nombre es Ginny, acá es Ginny como con G, Ginny Ferraz. En realidad yo soy contadora de profesión, me recibí hace como muchos años, pero me di cuenta que la contabilidad era un poco aburrida, no sentía ahí como una pasión en trabajar de eso. Soy programadora también y bueno, empecé a unir esas dos cosas y a dedicarme a testing y QA ya hace como 7 o 8 años que estoy en esto y la verdad que me apasiona. Ambas formamos parte del equipo de banca y tecnología de la empresa CPA Ferrer. CPA Ferrer en realidad es una firma de consultoría y mucha gente como conoce dice, bueno, abogados y contadores. También estamos nosotros ahí, que nos dedicamos a servicios de informática. Específicamente nuestra área en la industria de bancaria o financiera, y también tenemos trabajos en entidades públicas. Hoy queremos traerles un tema que la verdad que nos ha desafiado en los últimos años a la industria en la cual trabajamos y a nosotros también desde nuestro rol de testers. Y la verdad que está buenísimo porque es algo que lo vemos reflejado después en nuestro día a día como consumidores, ¿no? Como en lo que hacemos nosotros con nuestro dinero, con cómo movemos nuestras cuentas, lo vivimos desde el lado del consumidor. Y creo que es parte de nuestra profesión el velar para que todos tengamos mejores servicios informáticos, ¿no? En el día a día. Entonces, aquí les presentamos nuestro tema, que es API Testing en la bancarización. Y bueno, vamos a empezar un poquito a entrar en este dato, ¿no? Este concepto de bancarización. ¿Qué significa? Pareciera que estamos como conectados todo el tiempo, celular, computadora, tablet, cajeros, el banco físico, ¿no? Como que se volvieron muchas opciones conectadas. La bancarización en sí representa el grado o el nivel de utilización que tiene una población del sistema financiero. O sea, de qué tan está metido el sistema financiero dentro de los servicios de la población. ¿Qué significa esto? En realidad significa que hace que el dinero se mueva electrónicamente y no tanto en efectivo. Porque nos importa, y nos importa porque genera una mejor distribución del dinero y en realidad genera mejores oportunidades financieras, ¿no? Para toda la sociedad. O sea, mayor abarcativo a la población y brindamos mejores oportunidades. En realidad, este indicador se ha disparado en los últimos años y ha generado modelos de negocios nuevos en el mundo y también en Uruguay, que no es la excepción, lo cual ha desafiado muchísimo a la industria bancaria a dinamizar sus servicios. Sí, precisamente Gini, compartir el dato que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un artículo que sacó en el 2020, destacó que Uruguay tenía como el tercer entorno más propicio para promover la inclusión financiera. Y detrás de Colombia y Perú, que esto seguramente está relacionado porque Uruguay ha tenido como política de Estado fomentar la inclusión financiera. Claramente esto nos conviene a nosotros, pero también le conviene al Estado, ¿no? Porque así facilita y favorece la fiscalización de DGI. Pero bueno, eso sería otro tema. También. Lo que nos ha hecho pasar también la pandemia es que esto se volvió más importante, ¿no? Antes capaz que los servicios presenciales tenían un gran peso. Bueno, la pandemia lo que hace es incluso fomentar más esto de movernos a un entorno online o a movernos a un entorno digital.
¿no? Entonces hace crecer aún la necesidad de bancarizar, de generar esta inclusión, ¿no?, financiera. El alto grado de bancarización, aparte, influye directamente en el crecimiento económico de la sociedad y del país en sí. Entonces, esta bancarización ha crecido en el último siglo en toda la región y ha hecho que instituciones financieras también logren como competir con instituciones fintech, que vamos a hablar ahora un poquito más de eso, ¿no? Como que nos permite estar en diferentes lugares y hacer uso de nuestros servicios financieros. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con todo este fenómeno, no? Los bancos han tenido que salir del sillón, o sea, de ese banco tradicional que era, digamos, funcionario bancario, cliente, atendiéndolo en el banco, y ha tenido que moverse un poquito a un approach más informático, ¿no? Entonces esto ha resultado en modelos de negocios nuevos que contribuyen al incremento de la bancarización. Un ejemplo de esto es Banking as a Service, que como su nombre indica, es ofrecer productos bancarios en modalidad de servicios a través de Internet. Un ejemplo de esto es el API Market de BBVA. Es una especie de banca digital, vamos a decir, bajo demanda, abierta a todos los actores que desean consumir estos servicios, digamos. Exacto, exacto. Con la banca API, los innovadores tienen como más flexibilidad y crea así como una oleada de competencia e innovación, ¿no? Como estos productos fintech que también podemos acceder a ellos. Entonces, es como una especie de revolución de la banca empresarial. Claro, ¿y cómo lo vemos nosotros, no? ¿Cómo lo vemos los consumidores finales? Bueno, ahora tenemos la banca en la web, ¿no? Tenemos visibilidad de nuestras cuentas en tiempo real, tenemos tarjetas en distintas monedas, podemos comprar y vender fácilmente conectados a plataformas de pago, podemos acceder a múltiples formas de pagar una factura. Yo no lo viví, ¿no? Pero me han contado que antes había que, para pagar OCE, o sea, para pagar el agua, había que ir a OCE. Para pagar la luz había que ir a UTE. En Cuba, de hecho, van y te cobran en la puerta de la casa con efectivo. Sin Sí, sí, embargo, no hay otra. en estos tiempos, y esto sí lo estoy viviendo, tienes tantas opciones de pagar una factura, que a veces te pierdes, no sabes cuál usar. Tienes la opción del app del banco, el otro banco, tienes Banres, tienes la red de cobranza. En fin, que hay sí ciertas facilidades que ya vinieron para quedarse. Para quedarse, sí. Sí, pena que no vemos las cámaras, porque estoy segura que hay mucha gente joven acá que dice, no, pagar con efectivo, cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hablamos de esto de la cultura de la API, que es lo que les queremos presentar, ¿no? Las APIs se están convirtiendo en como la fibra del ecosistema digital que busca interconectar estos negocios y estos sistemas. Entonces, utilizando APIs es que los bancos han podido transformar un poco más sus sistemas centrales e innovar. Y así pueden integrarse a diferentes sistemas o socios, tanto herramientas internas como socios externos, de una forma mucho más simple, segura y controlada, ¿no? Este término API en inglés significa Interface Programming Application, lo que sería en nuestro español API. API, parece que se dice en inglés también, API en más En portugués. portugués. Sí. Bueno, esto sería interfaces de programación de aplicaciones. Hay un montón de definiciones, varios autores las definen como de una manera más compleja, de diferentes perspectivas, ¿no? Según de cómo se mire, como dice la música. Nosotros vamos a definirlas de una manera como más sencilla. Es un conjunto de funciones y procedimientos que facilitan la comunicación entre software, aunque sean estos de diferentes tecnologías, ¿no? Esa es como la Claro, importancia de las APIs. claro, y esta capacidad de interfaz lo que hace es que facilita que una misma API pueda ser consumida por distintos dispositivos, ya sea desde, digamos, el mismo entorno interno o desde otros externos. Hay muchos tipos de APIs, hay varios tipos de APIs. Nosotros nos vamos a centrar en las APIs web, conocidas como servicios web, que vienen siendo, ¿qué son los servicios web? Los servicios web son APIs que se comunican a través de Internet usando el protocolo HTTP y HTTPS. Exacto. Ahí, y como ven, bueno, los dos tipos de APIs más conocidas, o que seguramente todas y todos han escuchado nombrar, tenemos la API REST y la API SOAP. Existen otras, GraphQL, RPC, en realidad, según las características de cada una de ellas, sería como las categorizamos, por así decirlo. No vamos a entrar en detalle de cada característica de cada una, pero sí les dejamos ahí en la presentación un link a un video que las presentaciones van a estar subidas, ¿no?
Supongo que sí. Si no, nos escriben y les pasamos el link. Pero en el link del video explica como las características de cada uno de los tipos de APIs, que está muy bueno, bastante intuitivo de verlo. Nosotros ahora vamos a dar algunos ejemplos de los tipos para entrar en tema, pero ahí tienen información sobre todo lo que hay. Sí, sí. En los últimos tiempos la API REST es como que ha ganado popularidad, se ha hecho como más famosa y ha llegado también al sector bancario debido a su flexibilidad. Actualmente es común encontrar en bancos o en entidades financieras API REST para trabajar nosotros como tester, principalmente para conectarse con aplicaciones mobile o aplicaciones web del mismo banco. Claro, Ginny, sí, es verdad que las API REST llegaron, ¿no? Llegaron también al sector bancario. Claro. Pero las API SOAP siguen con una presencia bastante importante. Y entendemos que se debe esto a la característica de este sector, ¿no? Un sector que debe ser confiable, seguro, que maneja datos confidenciales. Hay servicios SOAP expuestos a terceros funcionando hace años de forma estable, basados en este protocolo que es sólido y que cuenta con fuertes mecanismos de seguridad interna, como Web Service Security. Sí, tenían preferencias cada una, ¿no? No. Sí, ya En realidad no significa que las API REST no sean seguras, porque se les puede agregar seguridad con mecanismos externos. Sin embargo, bueno, ambas dos pueden ser muy seguras o no seguras dependiendo de la implementación, ¿no? Y como de cómo nosotros trabajamos el testing de ellas. Claro, el tema es que estamos hablando de bancos, del dinero de las personas, del dinero de las empresas. Y la información es sensible y confidencial, y aparte es como vulnerable, ¿no? Ataques, como que todo el mundo quiere, o sea, los atacantes están como esperando, acechando para atacar. Y es por esto entendemos que independientemente que existan equipos que se dediquen a hacer pruebas de seguridad exhaustivas, es decir, no sé, que en el banco hay un equipo específico para hacer pruebas de seguridad. Entendemos que las pruebas de seguridad son necesarias desde las primeras etapas y que se debería tener un set de prueba básica que pruebe verificaciones básicas de seguridad. Ejemplo, podríamos mencionar que verificar que se esté usando algún mecanismo de autenticación, firma y encriptado, ya sea Web Service Security en los API SOAP o JSON Web Token, otro mecanismo que se implementa a las API REST. Lo otro sería comprobar la seguridad de los datos, haciendo pruebas usando datos inválidos, inesperados o aleatorios. Otras de las verificaciones, y está más ligado, vamos a decir, a la seguridad del negocio, ¿no? A la seguridad que maneja con el banco como controles de accesos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que relacionado con transacciones, ¿no? Un usuario puede tener un tope de transacciones diarias en números o en montos, ¿no? Entonces, eso es un límite que se debe controlar y viene siendo como seguridad en el negocio. Otro, por ejemplo, puede ser si tú tienes una cuenta, eres titular y tienes un usuario adicional. Ese usuario adicional se le pueden dar ciertos permisos por el titular. Entonces, se debe comprobar que ese usuario adicional tenga efectivamente los permisos que le dio el titular, no otros. Otro ejemplo pudiera ser relacionado con las consultas de cuentas, es decir, se debe comprobar que si se hace una consulta, se muestren las cuentas específicas que corresponden a su usuario. Bueno, y hay otros vamos a decir, puntos de seguridad relacionados con el negocio. Aquí aclarar que no necesariamente este control de seguridad tiene que ser responsabilidad de la API que implementa esa funcionalidad específica, ¿no? Hemos conocido algunos bancos que tienen como arquitectura en su arquitectura crear APIs específicas que controlen la seguridad. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta ese detalle, saber cuál es la arquitectura, quién y cómo se controla, para no dejar pasar por alto estos controles. Y, por supuesto, también revisar si es una API de seguridad que controla otra API que se encarga de la funcionalidad, pues entonces revisar esa relación y esa integración entre estas APIs. Otro detalle a tener presente es que podemos apoyarnos en las recomendaciones de OWASP para diseñar los casos. Y en este caso, en la industria de pago, hay un estándar que se llama PCI DSS, que es un estándar para la industria de pago y que cuenta con normativa, cuenta de hecho con una certificación. Y más allá de, vamos a decir, de la seguridad que tenemos que velar porque tenga el mensaje, lo que es el RICO, el response, la seguridad que debe estar a nivel de usuario,
también hay que velar por una seguridad del proceso, ¿no? De hacer un desarrollo seguro de la confidencialidad de los datos que incluso se manejan en ambientes de prueba y en el desarrollo seguro en general. Sí, vayan tomando nota de nuestra experta de seguridad. No soy experta. Vamos a pensar, ¿no? Imaginemos que estamos acá conectando dos partes, como hablamos de la API. Entonces, nosotros identificamos dos partes como mínimo de esta interconectividad. Por un lado vamos a tener el proveedor del servicio, quien expone el servicio, y por otro lado vamos a tener al consumidor del servicio. Vamos a bajar un poquito como un ejemplo para poder nosotros focalizar y empezar a analizar desde un punto de vista, una perspectiva, ¿no? Entonces nos ponemos como perspectiva que nosotros estamos en un banco y que nosotros somos proveedor de ese servicio, donde otro lo va a consumir. Entonces, si estamos desde ese punto de vista, ¿quiénes pueden ser los consumidores de ese servicio que nosotros exponemos? Pueden ser aplicaciones mobile del mismo banco, pueden ser páginas web del banco, puede ser una procesadora de pago, puede ser otras app mobile de un externo, de un tercero, puede ser una pasarela de pagos, ¿no? Como varios otros servicios que se van a conectar con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, de nosotros como el rol de tester, bajo ese ejemplo, existen como algunas etapas que queremos mencionar y empezar como a desglosar un poquito más. Entonces tenemos como la primera etapa de empezar con pruebas de endpoint, ¿no? Entonces para eso ya vamos a contar con información. ¿Qué información vamos a analizar? Bueno, tenemos historias de usuario, documentación de la versión de la API que estamos probando, la versión de este servicio, en el ideal de los casos un data mapping de cómo va a ser después el front de eso que se vaya a conectar. Acá es muy importante el comenzar a identificar qué herramienta vamos a usar, ¿no? Esa definición que después nos va a acompañar durante todo el proceso de testing. Entonces, nosotros como recomendación se utiliza Postman para servicios REST y bueno, SOAP UI para SOAP, pero bueno, hay otras herramientas también y se pueden utilizar incluso de diferente manera. Ese es como el estándar más común, ¿no? De esta etapa se van a realizar pruebas funcionales, de documentación y de logs y básicas de seguridad también. Y aquí yo quiero resaltar lo importante, ¿no? De testear la documentación, de que sea completa, de que se entienda, de que tenga claro qué datos obligatorios y qué datos opcionales son, que tenga claro el tipo de formato permitido. En el request response, en el caso de SOAP, bueno, sabemos que es XML, pero REST podrían ser otros. Los códigos de respuesta, si tiene valores específicos, los endpoints, si la documentación también tiene ejemplos, ¿no? Y que esos ejemplos también estén bien. En caso de que sea un servicio SOAP, digamos que la documentación no contradiga el WSDL, que si dice la documentación que este dato es obligatorio, en el WSDL también debe ser obligatorio. Entonces, la documentación para mí es súper importante porque aparte que ayuda a la mantenibilidad del sistema, es un arma para el tester. Debemos tenerla ahí al lado, cuidarla, porque nos va a servir para hacer los casos de prueba y aparte va a facilitar las integraciones con terceros. Y también no olvidarse de verificar las bases de datos. Digamos que si estamos probando un servicio que tiene persistencia, tenemos que verificar, no quedarnos con el response, no quedarnos con nos digo, sí, todo ok, no, hay que verificar en la base, si es digamos que es una consulta, verificar que los datos que están en la base corresponden con lo que realmente respondió el sistema, la API. También en esta etapa, entre las pruebas podemos mencionar las pruebas integradas, que bueno, desde el lado del proveedor se van a revisar todo lo que es las invocaciones del consumidor, y desde el lado del consumidor se deben realizar pruebas de la funcionalidad que implementa, o sea, que consume esa API que se está probando. Y acá también entra a jugar un rol importante la metodología que estemos usando, ¿no? El tipo de proyecto en el cual estamos, el tipo de equipo en el cual estamos trabajando. Hoy en día hay muchos proyectos que se llevan bajo la metodología ágil. En ese caso, bueno, tendremos una circunstancia distinta.
favorable quizás, tenemos las historias de usuario, la información mucho más anticipada, quizás al mismo momento en que desarrollo está desarrollando las APIs, ya tenemos nosotros información para ir avanzando, creando esas pruebas de endpoint o haciendo el análisis funcional que va a requerir. Tenemos quizás también el data mapping adelantado, entonces también podemos ver nosotros la coherencia de la información que se está dando entre la información técnica y la información funcional o más encarada a la experiencia de usuario. Entonces nosotros ahí poder hacer nuestro análisis de, bueno, qué tan coherente es esto, si está funcionando bien, si vamos a tener toda la, la API funcionando correctamente o no, y detectar ahí. Ups. Vamos ahora a A un poner un ejemplo. ejemplo. No sé si se me cortó un poco, ¿no? Porque me corté, no sé si fue solo a mí. Se me Ah, cortó no. el audio. Bueno, Sí, Creo dale. se que fue cortó. Ginny, creo que fue Ah, fui Ginny yo. que Ah, se fue acordó. Gis. Sí, me parece Ok, que sí. vamos a poner algunos Ah, ejemplos. rayos. Pensé que era yo. Ah, no, no. Bueno, me avisan con señas si se me corta de vuelta, ¿está? Sí, vamos a poner algunos ejemplos, dale. Tranqui, yo te Obvio. aviso. Dale. Bueno, ahí ya tenemos para comenzar en el ejemplo, ¿no? Los bancos, como decíamos, han acelerado su transformación digital. Y en América Latina se viene trabajando un montón en esto de aumentar nuestro nivel de bancarización. Entonces, para facilitar los accesos de la población a los servicios financieros, es que se están utilizando las APIs cada vez más. Un ejemplo de esto son pagos estatales, DGI, SUSIBE, hoy en día se realizan casi, creo que solo se pueden hacer por internet prácticamente. O sea, otro ejemplo son ya más plataformas de billeteras electrónicas o pasarelas de pago externas que ya están como metiéndose en nuestra vida diaria y hacen que se reduzca la cantidad de efectivo y generan como esta nueva cultura digital y financiera. Permite incorporar productos financieros en plataformas también de terceros, no solo bancarios. Y eso es importante para nosotros como ciudadanos y también para nosotros como tester. Entonces, desde un único lugar, por ejemplo, se pueden hacer pagos distintos a diferentes entidades. Claro, y estos ejemplos que menciona Ginny, o sea, ¿cómo llegan a consumir estos servicios bancarios? Generalmente, obviamente hemos hablado de las APIs, usando APIs, pero entran otros intermediarios en la ecuación, ¿no? Muchas veces se integran a través de pasarelas de pago, a través de procesadores de pago. Eh, Muchas veces porque les conviene a los comercios, ¿no? Al final las pasarelas lo que hacen y el procesador es centralizar y solamente esto, no sé, la billetera, los trámites solamente tendrían que realizar una integración y bueno, tendrían como muchas más opciones de integrarse con más bancos. Aquí dejamos un link de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2020, donde explica claramente el papel de todos estos actores en este ecosistemas de pago, pasarelas, procesadores, instituciones financieras, por si quieren profundizar en estos conceptos específicos, porque nosotros no vamos a tocar tan al detalle eso. Ahora, habíamos hablado habíamos mencionado esa visión global, ¿no? Que puede existir, que tenemos que tener, porque no podemos quedarnos en ese request y en ese response, más cuando hay todo este panorama, ¿no? Cuando hay tantos involucrados, hay que salirse de eso y hay que tratar de mirar un poquito más hacia allá. También hay que tener un análisis crítico, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, porque a veces podemos darnos cuenta de casos que no necesariamente están explicados en una documentación o en una historia de usuario. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, en un servicio de pago, una cuenta bancaria, digamos que si es consumidor final, yo tengo que saber, digamos, que el número de facturas es obligatorio. Y este es un caso bien sencillo, pero quizás puede complejizarse un poquito más. Por ejemplo, hablemos de la devolución de IVA. La devolución de IVA, para tenerla presente, tienes que conocer algo de la ley de inclusión financiera. Tienes que saber que para construir tu caso debe ser consumidor final, debe traer número de factura, debe el importe estar grabado, debe ser una cuenta de débito, debe ser una tarjeta de débito, también podría ser. Y entonces en este caso sí tendrías que, digamos que te devolvió, consumiste el servicio y te devolvió el importe y viste un descuento, bueno, esto fue por esto, o construir el caso específico para probar ese descuento.
Exacto. Ahí hacemos hincapié porque en esta industria hay como muchos flujos y muchas casuísticas y muchos casos especiales y específicos que sí son importantes. Ejemplos, los topes que mencionábamos hoy. Puedo transferir hasta tanto dinero o tantas veces en un día o en un mes, y muchas veces en ambientes de testing esas limitantes se bajan para que no interfieran las pruebas, por ejemplo, pero también tienen que ser probados, entonces como prestar atención a esas cosas. Tenemos identificar diferentes pagos. Si yo hago una compra con mi tarjeta de débito de mi cuenta, eso lo veo en negativo en mi cuenta bancaria, pero hago una compra con mi tarjeta de crédito, que simplemente cambié de plástico, y lo veo en positivo en mi estado de cuenta, y el pago es al revés, y bueno, como entender esos conceptos y trabajarlos bien. Bueno, el tipo de cambio que siempre tiene algún temita con eso, las deudas, el cómo identifico deudas totales, deudas al cierre, pagos mínimos y todos esos conceptos que después nos llevan a realizar las pruebas. Nosotros en esto lo trabajamos un montón con perfiles mixtos, perfiles funcionales y de entendimiento del negocio en combinación con el análisis técnico, porque en realidad eso que decía Arianna, ¿no? Es salirse del, bueno, estoy haciendo request acá, y el poder ver la figura completa, la visión global de todo ese negocio es necesario, y también hace como el análisis crítico de nuestro rol, porque en definitiva lo que queremos es que después todo funcione perfecto, no que ese request responda bien. Pasa, por ejemplo. Bueno, Ay, vamos bueno, a poner un ejemplo, a volver al caso de la billetera electrónica que hablaba Ginny, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo para comentar algunos aspectos a tener en cuenta, pero desde la perspectiva de un API bancaria que es consumida desde un tercero. Vamos a imaginarlo, digamos que el banco es el que va a exponer, es el proveedor, que el tipo de API SOAP, que va a consumir la billetera a través de la pasarela. Ahora, pensemos en qué servicios podrían estar expuestos por este banco, ¿no? Son situaciones hipotéticas que también pueden estar cercanas a la realidad, pero vamos a dar un contexto para más o menos explicar algunos aspectos y que se entiendan, que lo entiendan sobre algo construido imaginariamente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los servicios que podría brindar ese banco, ¿no? Que podría exponer el banco. Bueno, podría ser prealta de cliente, y esto podría referirse a una petición de agregar esa cuenta bancaria en la billetera. Otro servicio que podría estar sería la autorización de alta. ¿Qué pasa? Al ser un banco, no necesariamente es como en otros sistemas que tú agregas tu tarjeta y es algo síncrono, ¿no? O sea, mandaste los datos, te lo aceptaron y ya listo. Pudiera ser que necesite una aprobación adicional, ¿no? Que tú vayas a tu banco web y tú, el usuario, dispare una acción que autorice esa petición de agregar esa cuenta bancaria en esa billetera. Entonces, si es el caso, ¿qué sucede, no? Internamente el consumidor debe poner un servicio y el banco manda la autorización. Sería como una notificación que el consumidor va a estar esperando, o sea, está preparado para recibirla. Estos generalmente pueden ser servicios one-way expuestos por el consumidor para recibir estos mensajes. Y bueno, podría ser de esa manera imaginaria, ¿no? Un caso de este servicio. Otro podría ser la baja del cliente, que sería darle de baja a esa cuenta bancaria que ya agregaste en tu billetera. exacto. Ahí cuando mencionabas el alta del cliente, como todo acá es dinámico, ¿no? Y capaz que una aplicación que tenía un alta de un cliente de esa forma, y nosotros trabajamos en la integración con este servicio, mañana cambia y dice, bueno, ahora tengo un servicio nuevo que quiero dar de alta a un cliente con una autorización o validación biométrica, validando la identidad de la persona y otras cosas así, que está bueno, interesante como todo. Sí, Tenemos que estar así es al muy día. difícil, es muy difícil Sí. que puedas agregar una cuenta bancaria a cualquier tercero, cuenta bancaria estamos hablando, sí, Sí, que sí, sea sí. así completamente en un solo. En un solo paso, claro. Después, otros servicios que podemos tener es consultar un pago, solicitarlo, cancelar un pago. Son servicios que pueden estar también presentes y vinculados a la compra, ¿no? Una compra específica. ¿Y cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas como tester para encarar el testing que vamos a hacer sobre este servicio?
de vuelta ahí va a depender de cada proyecto y de cada forma de trabajo del equipo. Si trabajamos bajo metodologías ágiles, vamos a hacer un análisis de las historias de usuario que se piensan implementar. Bueno, importante acá de ver esa visión global, el análisis funcional que hablamos anteriormente. También hacer, por ejemplo, estudio de la documentación proporcionada, técnica, todo lo que tengamos, estudio del WSDL, de la relación que tienen los servicios. Queremos especificar ahí, a veces, bueno, en la mayoría de los casos, las transacciones tienen un identificador. Ese identificador se utiliza en la relación de estos servicios, y es súper importante como validar eso, porque a veces puedo mandar un identificador erróneo que no cumple con los criterios que tiene que tener ese identificador y quizás me da error en el mejor de los casos, pero capaz que no da error y simplemente está identificando otro pago o otra cuenta y estoy anulando un pago que no es, o bueno, cosas Claro, así ahí se de complica. problemas. Exacto, ahí se complica ya, así, ¿por qué me sacaron la plata? Entonces, bueno, como tener especial cuidado con eso. Claro, es común que cuando se hable de API testing, que nos venga a la mente ya listo, una herramienta, el SOAP UI, el Postman, cargo el request, espero response, reviso así, y es común eso. Y yo no digo que esté mal, o sea, es súper importante la elección de la herramienta, es súper importante usarla bien en las diferentes etapas, pero quiero resaltar que cuando se prueba integración, o sea, cuando se está probando una integración, es muy importante el monitoreo de los logs, porque sinceramente cuando pruebas flujos funcionales, y esto me lo ha dado la experiencia, sin verificar el armado correcto del request y el response, tienes puntos ciegos. Yo realmente en ese concepto de pruebas de, quizás estoy errando, pero es lo que siento. Las pruebas de caja negra, para esto yo no creo en eso. Siempre hay que revisar por debajo, hay que revisar el request y el response. No me parece que sean pruebas completamente de caja negra. Y siguiendo con el ejemplo, ¿no? Podemos pensar en el flujo de prealta y autorización de la cuenta bancaria, desde la pasarela. Funcionalmente probaste la prealta y tu sistema todo te quedó agregado. Revisaste en la base, todo está perfecto. El mensaje que se le mostró al cliente, ok, era el que se esperaba. Pero tiempo después, cuando estás probando el servicio de pago, digamos, bueno, es posible que hayas hecho otras verificaciones, ¿no? Pero digamos que después revisaste, hiciste un pago y te diste cuenta que quedó rechazado. O, por supuesto, le escribiste al banco, pediste verificar y te dijo, no, si eso no quedó bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Cuánto tiempo después tardaste? Estamos hablando que quizás fue el otro día, ¿no? Pero igual es tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Qué pudo haber pasado? Pudieron haber pasado varias cosas, pero bueno, imaginémonos esto. El banco en el response te devolvió que la cuenta estaba bloqueada, ¿no? Te dijo, no, está bloqueada. Y había un bug en el manejo de códigos de respuesta que, por supuesto, provocó que todo funcionara bien. Y al final tú pudiste detectarlos en el momento que hiciste la prueba solamente con revisar el request y el response. Claro. Ahí como que en general nosotros vemos los logs como una herramienta, pero bueno, también recordar que tienen que ser testeados en sí, porque aparte que funcionen bien y que estén logueando bien la información, nos va a servir cuando estemos en producción para poder validar que haya sucedido con un error o alguna cosa que pueda llegar a suceder, que esperemos que no, pero puede pasar. Otro tema acá importante son los datos. Como mencionaba Arianna, los datos son súper sensibles. Y acá tenemos el tratado de ofuscado de datos. Por ejemplo, ahora vieron que las transferencias entre distintos bancos, bueno, está cambiando un poquito el sistema ahí. Cuando yo transfiero a otro banco, me devuelve el nombre del beneficiario de esa cuenta, pero ofuscado. Nunca me va a decir esta cuenta es de fulanito, nombre completo, porque es información confidencial que no se le puede dar a un posible atacante. Las tarjetas de crédito también pagamos y bueno, siempre se muestran los últimos 4 dígitos. El resto del dato está ofuscado, entonces hay criterios específicos para cada tipo de dato que se tienen que cumplir. Es muy importante que sí me permitan como identificar la unicidad de ese mensaje, identificar que el mensaje es correcto, pero no dar información de más. Sí. Aunque sea log, tiene que estar, hay que cuidar los datos. Exacto. Bueno, seguimos hablando de los datos sensibles, ¿no? Hemos estado en la charla totalmente hablando de la confidencialidad de los datos sensibles. Y entonces hay que agregar otra cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta nivel de usuario, ¿no? ¿Qué ve el usuario? Por ejemplo, digamos que en esta misma petición de banco que estábamos probando, ¿no? De prealta,
esta queda rechazada. Y el banco en el response te envió la respuesta que corresponde, una respuesta que corresponde con un rechazo. Y el banco específicamente, es decir, en el response, te puede enviar un mensaje específico, digamos, diciéndote que la cuenta está bloqueada. Pero que que está integrado a esa cuenta bancaria, ¿qué le muestra al usuario? ¿Va a tomar el mensaje tal cual y se lo va a mostrar al usuario? Es decir, ¿qué tan específico es ese mensaje? ¿Qué error le va a mostrar al usuario, no? Con respecto a esto, debe existir un equilibrio entre la experiencia de usuario y temas de seguridad en APIs bancarias. Tiene que tener cuidado este consumidor de cumplir las políticas de seguridad del banco. Y no debería, o sea, debe evitarse mensajes específicos. Ponemos un ejemplo, la cédula no corresponde con el titular de la cuenta. Este sería un mensaje específico porque le estás diciendo al atacante que existe la cuenta, ¿no? Entonces, si nos vamos al otro extremo, podemos hablar de un mensaje nada claro, ¿no? De la experiencia de usuario. Y esto lo voy a leer, lo copié, lo tengo aquí porque me pasó el sábado, yo lo voy a poner de ejemplo. Me pasó el sábado, trataba de agregar una tarjeta a un sistema y no pude. Y el mensaje era, el sello del instrumento 15 está limitado por el cliente. Realmente nunca entendí, no pude agregarlo. Y bueno, me imagino que muchos han tenido experiencias como esta, así que si quieren compartirla, pueden escribirlo en el chat y así hacemos algo de catarsis en este sentido. Sí. Yo realmente me quedé media frustrada, pero bueno. Y si está acá alguien del equipo de testing de esa aplicación, que bueno, no sabemos quién es, por favor diga que ese bug no puede ser, tiene que arreglarse porque me No, nota que yo ese me quedé mensaje mal. error. Sí, Bueno, yo eso, a mí el mensaje de error cuando la contraseña es incorrecta me encanta porque lo aprendí en la práctica. Yo pensé que siempre te decían tu contraseña está incorrecta. Y en realidad en aplicaciones bancarias no, te dice datos incorrectos. Y es como, ¿por qué? Y bueno, esos son los casos particulares de esta industria que bueno, sí se que van aprendiendo. hay que tener especial atención y bueno, Cuidado, sí. otra cosa, hay que cuidar el manejo de datos, aunque sean ambientes de prueba. Hay que asegurarse que son datos de ambiente de prueba, no pueden ser válidos en producción. También hay que cuidar un poquito, cuidarse, ¿no? Un poquito de responsabilidades innecesarias. Ojo con esta información, cuidado. Sí, sí. Nos comentabas hoy que habían servicios de notificación y de respuesta. Bueno, ¿cómo hacemos cuando la otra contraparte no nos está dando la información que necesitamos, ¿no? Porque a veces nosotros estamos, no sé, somos proveedores de un servicio, consumimos un servicio y para nosotros es súper prioridad esto que estamos haciendo, pero al ser interconectados con otra contraparte, a veces no es tan prioritario para ellos el brindarnos el servicio que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Claro, no tendríamos que estar pidiéndole al banco totalmente siempre que queramos ejecutar todos los casos que nos tire las notificaciones, ¿no? No tendría que ser de esta manera. Creo que es momento de hablar y mencionar a los mocks, ¿no? Según Cambridge, su significado es copiar a alguien en modo de burla, ¿no? Pero en nuestro caso sí, vamos a copiar, vamos a simular, pero tratar de buscar soluciones. Aquí sí, ojo, y bueno, recalco lo que dijo Nicolás Páez en su charla de ayer, que hay que tener cuenta con las versiones, con las pruebas del contrato, es decir, pueden ser muy buenas, útiles los mocks, pero debes tener ese cuidado. Tenemos que asegurarnos de los cambios, asegurarnos que la documentación sea completa y que no se conviertan en un arma de doble filo, por ejemplo. Los servidores de mocks de API lo que hacen es simular el comportamiento del servicio que vamos a consumir o que queremos que nos consuma. En este caso, Ginny, que tú planteas y que hemos hablado, ¿no? de esa notificación que sería enviada por el banco, pues se resolvería con un mock del banco, es decir, mosquear el banco y enviar las notificaciones. ¿Qué pasa? Aquí podríamos hacer varias pruebas de diferentes tipos de error, ¿no? Y luego que el ambiente esté estable, que ya, no sé, abarcamos un número de pruebas las que queríamos, o que ya el banco esté, sí o sí hay que realizar las pruebas coordinadas desde el banco. O sea, que el banco nos envía las notificaciones. O sea, el MOC no sustituye las pruebas integradas. No se puede salir a producción con una prueba validada, o sea, dando el ok con una prueba contra MOCs, ¿no? O sea, si bien nos ayudan, si bien ayudan que el proceso sea ágil, no se puede dar el ok si esto pasa. Sí o sí hay que realizar las pruebas coordinadas. Otra cosa que pasa es que, por ejemplo, los bancos
en sus ambientes tenemos problemas con los datos, ¿no? No nos pueden dar todos los casos, no nos pueden dar todos los datos para hacer todos los casos que creamos, todos los casos de error, porque también tienen problemas de vigencia o no están disponibles, como tú mencionabas. Entonces, ya una vez que se hacen todas esas pruebas contra MOX, que se prueba entonces contra el banco, en esta etapa deberían salir solo problemas, si todo salió bien, si todo salió perfecto. En esta etapa, por lo general, salen problemas de infraestructura, de conectividad, de accesos y ese tipo de problemas. Otra cosa que nos ayuda a los MOOCs es a veces cuando se desarrolla en paralelo, ¿no? Tenemos el backend y el frontend desarrollando al mismo tiempo y el frontend no tendría que esperar a que esté el servicio para probar, entonces puede usar los MOOCs y hacer que sea un poquito más productivo, ¿no? El trabajo del equipo. Exacto, más si estamos en metodologías ágiles que a veces pueden correr en paralelo claro. el desarrollo y se puede ir avanzando con otra parte. Realmente esto hace que lograr ser un poquito más ágil. Aquí aclarar que es muy importante la documentación provista, el WSDL tiene que estar bien definido, lo que hablábamos. Y que las pruebas también tienen que abarcar a los mocks, es decir, también tenemos que hacer pruebas de mocks. Si cambió la versión, hay que cambiar el mock y hay que probar el mock también. Es decir, hay que lograr ahí un equilibrio entre el equipo, en una estrategia, digamos, que los mocks nos sirvan como aliados. Son importantes, pero tienen sus detalles. Exacto. Queremos comentarles también como algunos errores, no sé si llamarles comunes, o bueno, que han sucedido varias veces y que si tienen alguna otra cosa que les ha pasado seguido, si quieren pueden comentarlo en el chat. Por ejemplo, tenemos comportamientos incorrectos cuando se invoca un servicio, no está disponible, ¿no? Cuando empezamos en estas pruebas de integración, más que nada, esto que decía Arianna, que capaz que las funcionales ya están avanzadas, pero cuando nos integramos, bueno, cosas que pasan. Incorrectas políticas de reintento, eso nos puede traer pila de problemas de performance, o sea, tienen que estar bien definidas esas políticas. Errores de cálculos, como la que hablábamos de la devolución del IVA, la separación de decimales, el famoso punto y coma, que no solo es un problema de Excel, formatos de las fechas, valores límites, manejos de cuotas o manejos de códigos de identificación, como hablábamos antes, y de respuestas. Errores de seguridad, firmar y encriptar con los certificados que no sean correctos o que no estén vigentes. Para verificar certificados ahí pueden apoyarse en herramientas web como tipo Certificate de Code, SSL. Después tenemos cosas, ¿no? Certificados web no agregados en el CASER de servidor del consumidor, parámetros sin encriptar, o bueno, esto que hablamos de los datos ofuscados también, peticiones y redireccionamientos web sin vencimiento, y bueno, un montón de cosas más. A ver, tengamos en cuenta que cada banco tiene sus particularidades, ¿no? Exacto. Y ahora algunas cositas así para terminar con nuestra apicultura. Cosas a tener en cuenta cuando estamos en este rol. Manejar y obtener buenos datos de prueba en el ambiente bancario es algo difícil, es un desafío. Bueno, tenemos que trabajar para ello. Importante diseñar como políticas de comunicación estables y organizadas, porque tenemos muchos intermediarios, entonces hay que generar sinergia entre esa comunicación, generar integración entre todos los involucrados, intentar lograr agilidad en ese proceso de interconexión, y proponer como mejoras, ¿no? El estar siempre velando para que la aplicación o el sistema o el uso final que va a utilizar la persona bancarizada esté en las mejores condiciones, entonces como proponer mejoras desde nuestro rol. Claro, yo para terminar los invito a crear cada día un poquito más de cultura de API, ¿no? No solamente saber del negocio bancario, de técnicas de testing, sino saber, conocer un poquito de las APIs, ¿no? Bajo qué arquitectura están implementadas, qué las diferencias, cómo se comunican. Realmente tenemos bastante que aprender, ¿no? De lo que está y de muchas cosas nuevas que salen. Hay nuevas herramientas, nuevas arquitecturas, nuevas APIs. Y sin duda, ese conocimiento va a fortalecer la calidad de nuestro trabajo. O sea, hay que tratar de ir un poquito más allá, de preocuparse por aprender. No tienes que sabértelo de memoria, pero tienes que al menos saber dónde buscar, ¿no? Y bueno, Jenny mencionaba varios desafíos. Realmente cada día nos vamos a encontrar con uno que no está aquí. Y me imagino que muchos se han encontrado con otros desafíos que no mencionamos. Pero al menos a mi entender, ¿no? Y creo que gran parte va a coincidir. Eso es lo que nos gusta. Superar retos, encontrar cosas
encontrar cosas que nos desafíen, ¿no? Y bueno, por cierto, el desafío del testing muy es pronto. Exacto. Y bueno, nada, los invito a que se diviertan haciendo esto que tanto nos apasiona. Y preguntas. Y hasta aquí llegamos. Cualquier pregunta o comentario. Bueno, en chat. Decí Angel. Buenas tardes, excelente charla. Una consulta. ¿Qué hacer, cómo probar cuando no se cuenta con la documentación de la API? Bueno, buena pregunta. Porque A ver. realmente, bueno, en entornos bancarios debería contarse con Sí. la documentación y si no hay que exigirla. Exacto. Es que no me imagino el escenario en bancos probando sin documentación. Hay que exigirla. O sea, no podemos permitirnos probar una API si no tenemos la No. documentación. Esa es mi opinión. Ahí sí, dos cosas, ¿no? Si es un servicio para externos, sí o sí, siempre, no importa qué industria sea, tiene que tener algo de documentación. Y Y si si no es hay que interno, crearla. y si no hay que crearla. Y si es interno, igual tiene que tener documentación. Aunque sea en el bancario, eso que decíamos del control de versiones también, la documentación versionada, es súper importante. Igual está en el escenario ideal versus la realidad, a veces pasa que tenemos mucho menos de lo que quisiéramos. Y bueno, hay que entrar a trabajar de esa forma. Pero por eso hablábamos. Personalmente, sí. Bueno, dale, dale. No, yo lo que quería decir es que por eso hablábamos de la importancia del test de la documentación y de tratar de nuestro rol, que no sea solamente me entregas las cosas y yo testeo. Tienes que Eso, tratar de que sea completo, o sea, es la calidad del equipo de desarrollo y tiene que aparecer la documentación y si no exacto. hay que crear la documentación. Eso era lo que iba a decir, que personalmente a mí yo siempre velo por esa integridad del equipo y estaría ahí como súper pesada, tipo algo de documentación, pedir, pedir, pedir. A veces la documentación no tiene que estar en un formato específico, ¿no? Dentro de la funcionalidad, o sea, de la documentación funcional. Puede estar en un Jira, puede estar en la herramienta que se quiera, en Confluence, en Git, no importa, en algún lado, pero Si tiene no, que tener bueno, ambas claro. ambas Si no partes. está también la parte así, imaginándome un escenario que no, bueno, algún tipo de prueba exploratoria, pero igual no me parece que sea lo ideal, ¿no? Tendría que Sí, hablarse no. con el A equipo. pelear por lo que se tiene que obtener. En el contexto bancario no debe suceder. Sí, no. Kerlin pergunta que la API SOAP só se lo usa para proveedores de bancos. Entiendo que no, o sea, No. generalmente, yo sé que ahora hay un auge de la API REST, ¿no? Y que todo es API REST, API REST, pero la API SOAP se sigue usando y muchos medios de pago incluso brindan las dos opciones, ¿no? No sé, no te podría decir, no podría asegurar que no se use en otros contextos porque no estoy segura. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí, que se siguen empleando, quizás en menor medida, quizás en determinado, también todo depende del negocio, de la arquitectura, de lo que se decida. Pero al menos en bancos sí se sigue usando y entiendo que no podemos decir que no se usan en otro contexto. Las cosas que he investigado y que he leído se siguen usando. No con Tal cual. la popularidad que tiene Red, pero sí se siguen usando. Pero va, sí. Micaela y Eduardo dicen muchas gracias por la charla, muy buena, les gustó. Carlos Gracias. también. Julio. Julio, ahí lo que, claro, lo que decíamos nosotros, que sí necesitamos esa documentación, porque por más que se pueden hacer como algunas pruebas exploratorias al principio, como decía Ariane hoy, ¿no? Como que en bancario necesitamos asegurarnos, o sea, es como más específico. Sí, Carlos pregunta qué herramienta utilizan para testear las APIs. Nosotros ahí mencionamos hoy que Postman para Sí. redes y SOAP para SOAP Yo, UI para SOAP. sí, yo particularmente creo que SOAP UI es bastante completa, a mí me encanta, yo casi todo lo hago con SOAP UI. Fan. Yo sé que, sí. ¿Qué pasa? Que también yo en el proyecto que estoy trabajo mucho con las API SOAP y entonces no quiere decir que las REST no se puedan, también las uso, también las he probado desde Postman y desde el SOAP UI. Sí recomiendo porque aparte SOAP UI tiene una documentación, la parte gratis, tiene una documentación bastante clara. Es súper versátil, se pueden hacer, tiene servidores de mocks, igual que Postman, ¿no? Pero tiene servidores de mocks, puedes hacer pruebas automatizadas, Eso. incluso tiene integración con Maven, con Jenkins. Para mí, súper. Sí, eso iba a mencionar que también te permiten automatizar, o sea que eso está bueno. Que no lo mencionamos acá, ¿no? Pero
sería como un siguiente paso. Aún se siguen usando linguagens de bajo nível en los sistemas bancarios? Ezequiel pergunta. Específicamente como en el desarrollo, dice él, no entiendo bien. Creo que Bueno, manejando. No creo. Desde Bueno, la creo. parte específicamente, al menos, o sea, el proyecto mío trabaja el proyecto que estoy, con integraciones con bancos, no trabaja específicamente en el banco, ¿no? No sé, Ginny, tú sí. Sí, no he visto, pero puede ser, porque en realidad varios de los bancos tienen hoy en Un día core antiguo. sí, una sinfonía de sistemas, un core bancario principal y como bastante pesado y difícil de actualizar, y a eso van como satélites que puede ser. Sí, yo, bueno, en eso puedo Vos aportar. sí, vos, Vamos. exacto. No, yo la verdad que directamente, o sea, dentro del banco no trabajo hace 3 años ya, pero también prestando consultoría para bancos. Lo que hubo en los últimos años, acá en Uruguay incluso, fue un cambio. Un Entonces, cambio, sí, la sí, migración. hay gente, mi padre hace más de 30 años trabaja en banco y trabaja con lenguajes, o sea, que no existen más, que no se Sí, enseñan, no. pero porque hay manejo de documentación y archivos. Pero no, la gente hoy cuando llega, o sea, si sos admitido hoy para trabajar en un banco, o sea, ya se permite incluso eso, como control de versiones y cosas que Exacto. antes no se podía hacer, justo por detener los datos, antes no se podía hacer y hoy se puede hacer. Que también depende del banco, me imagino, ¿no? Depende de la Sí, antigüedad o del deseo de innovar que quiera y de integrarse a todo este sistema de... sí, hasta hace un poco tiempo había eso, como que si manejaba SAS y no podía, o sea, no podía usar Python, no podía hacer nada. A veces en Claro. reuniones de superintendencia habría un Excel porque la gente quería ver los datos y no Claro, podía y no transportar, podía. pero eso ya no más, no se hace más. No. Sí, de a Y poquito, como dijimos, vamos dinamizando, sí. pero un Y poquito. la La idea es... documentación, no, y más que nada la documentación está para eso también, o sea, no, nadie es eterno, ninguna Mm, lenguaje es eterno, o sea, todo cambia todo el tal cual, tiempo. tal cual. Mm, Frank comenta que una excelente charla, para mí también SOAP UI es una buenísima herramienta, la he usado mucho y concuerdo con ustedes, las felicito. Gracias, Gracias. Frank, por su Gracias. comentario. A mí me compete decir muchas gracias, de verdad, muy interesante todo. Gracias a la audiencia, gracias a ustedes, chicas. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a los que nos escucharon hasta acá. Cualquier cosa siempre nos pueden escribir o si quieren intercambiar alguna idea o algo, más que dispuestos. Bueno, gracias a todos. Chao.